Entonces, como hablábamos ayer, arrancamos hoy con diseño de arquitectura. Luego seguimos con sistemas operativos y luego seguridad de la información. Digamos que estos son conceptos que yo creo que si los tenemos más cotidianos, hagamos un repaso por ellos, de todas maneras. En el diseño de la arquitectura vamos a ver la definición, las características, los lineamientos y atributos, conceptos fundamentales, lo que contiene un diseño de arquitectura y su diseño detallado. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el diseño está escrito como un proceso multifases, en donde yo comienzo a definir cada una de las capas de las que hablamos ayer. ¿Se acuerdan de los componentes de arquitectura? Habían arquitecturas de capas, es muy parecido a esto, como un proceso multifase en lo que se sintetiza la representación de la estructura de los datos. Entonces, como está escrito acá, a nivel de los datos, yo defino estructuras de información, a nivel de la lógica de negocio defino peticiones y transacciones, a nivel de la interfaz defino peticiones del usuario que se devuelven con una respuesta XML. Aquí digamos que está el formato o la estructura y eso va a la interfaz del usuario. El comienzo de la transacción va a un gestor de transacciones y eso genera una X que realmente es un hilo de transacción como tal. Este gestor de transacciones tiene unas conexiones abiertas permanentes a la base de datos a través de las cuales, cuando llegue la traducción de lo que se requiere a nivel de estructura de datos, viene este pool de conexiones que ya está abierta, lista, solo esperando, y se hace la consulta a la base de datos. Entonces, el diseño es ese proceso multifase que uno considera en cada una de estas capas para obtener finalmente la información que requiere. La etapa de diseño es aquella donde el rol del arquitecto de software o el desarrollador senior, la persona que está concebiendo la solución, es el que juega el papel principal al momento de diseñar. Debe hacerlo con todas sus habilidades técnicas con el fin de establecer una solución técnica pertinente que satisfaga la medida de los requerimientos. Requiere de muchos conocimientos técnicos, sí. Durante el diseño de la arquitectura, el arquitecto toma como entrada los requerimientos, que incluye los drivers y produce un diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico que tiene unos componentes específicos. Aquí hay un diseño, por ejemplo, relacional, aquí como un diseño de flujo de procesos. Los requerimientos son los casos de uso, los atributos de calidad de cada uno de ellos y las restricciones que el sistema debe tener. Y él comienza y produce, digamos, que estas cosas técnicas, dependiendo en lo que se quiere desarrollar. Entonces, características que nos sirven de guía para un buen diseño. Se debe implementar todos los requerimientos contenidos en el modelo de requerimiento o en lo que uno usualmente le llama la especificación funcional, ¿sí? Que es donde queda todo el detalle de lo que mi software va a tener como funcionalidades. O sea que debe estar completo. El segundo paso debe ser una guía legible y comprensible para quienes generan el código y para quienes lo prueban. O sea que tanto quien desarrolla como el que lo va a probar debe ser claro eso. ¿Cuáles son las consideraciones? El diseño está dirigido por la información, en este caso funcional. Los métodos de diseño de software, digamos que están en tres dominios: el dominio de datos, el funcional y el comportamiento y el de comportamiento, son esos tres. Y esos tres dominios sirven de directriz para la creación del diseño como tal. Esto ya están resumiendo las capas que les mostré ahorita. Este de datos es la capa de acceso a datos que había ahorita, este funcional es la capa de la lógica de negocio y el de comportamiento que se resume tanto en la interfaz de usuario como todo el frontend, toda la parte de usuario final. Entonces, esos serían los pasos. El diseño debe implementar todos los requerimientos contenidos, eso es lo que decíamos ahorita, con estos dos. Debe tener aquí lo traemos, debe tener una arquitectura que se haya creado con el empleo de estilos arquitectónicos reconocibles.
Eso se refiere a los componentes de arquitectura, o sea, yo debería tener claro cuáles son los componentes que mi diseño de arquitectura debe tener. Está compuesta de componentes con características de diseño y se implementa en forma evolutiva. Eso es una cosa muy importante. El diseño de arquitectura es un documento vivo. Se arranca inicialmente a crearlo con la idea, arrancando los requerimientos funcionales que yo tengo, pero a medida que voy desarrollándola en fases, voy deshaciendo los desarrollos, así sea en fases, así sea un modelo de cascada o un modelo Scrum, por ejemplo, el diseño de arquitectura siempre se retroalimenta, ¿sí? Porque el desarrollador puede encontrar algún tema que haga que un componente lo defina con señal de seguridad. Por ejemplo, el acceso a la base de datos no se puede hacer como estaba planteado porque hay algún protocolo que no se puede seguir o con X cosa. Entonces el diseño como tal se revalida. Debe ser modular, dividido lógicamente en elementos y subsistemas, debe contener distintas representaciones de datos, arquitectura, interfaz y componentes, y debe llevar componentes que tengan características funcionales independientes. Y ese se refiere a una buena práctica a nivel de desarrollo, y es que el componente de desarrollo per se debe ser independiente. Si yo hago, por ejemplo, un código que me sirva para consultar información de un cliente, digamos que en ese procedimiento, en ese componente de código, debe estar todo lo que yo necesito de un cliente, ¿sí? No lo debería tener mezclado en varias. Y debe representarse con una notación que comunique con eficiencia su significado, que es parte de lo que en el formato que tenemos está, ¿sí? Una codificación en donde, ahorita lo vamos a ver, hay consideraciones, una cajita con una línea así, estoy hablando de un proceso, una cajita con una doble hojita, estoy hablando de un reporte, debe ser sobre una notación que uno entiende, que esté acordada. Eso ya no lo solucionaron entregándonos el template de alguna forma, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales del diseño de arquitectura? Son esos que están ahí. Pasemos por cada uno de ellos. La abstracción es la solución a cualquier problema, se presenta en varios niveles de abstracción. El nivel más alto es el que presenta la solución general. Yo puedo arrancar a nivel de componentes de arquitectura y decir mi solución tiene estas tres cajas, y ahí a alto nivel defino toda mi solución. El nivel más bajo se presenta una solución que puede implementarse directamente. Entonces ya cuando yo lo llevo a casos de uso, ya yo sé que cada caso de uso se lo entrega un desarrollador y me entrega un código que implementa ese caso de uso. Refinamiento. La arquitectura de un programa se desarrolla a través del detalle sucesivo de niveles, ¿sí? La arquitectura de software se refiere a la estructura global del software y la manera en que esta estructura proporciona integridad conceptual del sistema. Eso es lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando yo defino qué arquitectura va a tener en esa arquitectura, está todo mi modelo de cómo el software va a funcionar, ¿sí? O sea, debe tener todos los componentes. Es modular, es un atributo del software, lo que les digo ahorita. Si yo hago un componente de código que me gestione o me consulte los datos del cliente, ahí debe estar contenido todo. Debe tener patrones, por supuesto. Un patrón de diseño describe una estructura de diseño que resuelve un problema particular dentro de un contexto específico. Entonces un patrón puede ser que todo lo que sean los DML, inserción, consulta, borrado, yo siempre los hago sobre un procedimiento que se estructura de esta forma. Entonces primero va el insert, luego va el update y luego va el borrado. Esos son patrones de diseño que ya yo defino. Clases de diseño. En el diseño, clases se definen de manera en que definen las clases obtenidas en el análisis a fin de que se puedan implementar. Igual, un patrón, una clase, yo puedo decir, mira, yo voy a implementar a nivel de clases, voy a tener una clase de consulta y una clase de modificación. En esta modificación inserto, actualizo y una de consulta aparte. Es la forma en que voy estructurando cómo va a hacerse la solución. ¿Qué es un diseño de arquitectura? Representa la estructura de los datos y los componentes del programa. Porque comienzo desde la especificación funcional, voy detallando los casos de uso y al final de los casos de uso lo que comienzo a tener es mi código fuente que es el que desarrolla la solución. Constituye el estilo arquitectónico que tendrá el sistema, las estructuras de datos, las propiedades de los componentes y la interrelación que tienen con otros componentes arquitectónicos.
En este caso, por ejemplo, siempre deberíamos tener una definición de cómo vamos a consultar el portal para lo que estemos hablando de información del portal. ¿Se acuerdan que para consultar el portal lo podía hacer a través de un JSON directo sobre la aplicación en Google, o lo podía hacer haciendo un query, ese query lanzarlo al portal y que automatizarlo, inclusive que me lo corra unas horas específicas? Entonces, hasta esa interrelación yo la incluyo en mi diseño de arquitectura. ¿Quién lo hace? Pues el ingeniero de software. Digamos que aquí, quien lo hace, uno arrancaría, yo diría que desarrolladores senior tienen toda la capacidad de plasmar un diseño de arquitectura. ¿Desarrolladores qué? De los desarrolladores expertos senior. Tendrían si son expertos, ya han trabajado y uno puede tener toda la definición de las capas que tendría el diseño de arquitectura. Quienes, digamos que por teoría el rol profesional lo hacen, para mí son los arquitectos de software, que son personas que ya se han especializado, y de hecho hay especialidades en donde uno puede hacer un posgrado, una especialización de ser un arquitecto de software. Un ingeniero de software también, para mí un ingeniero y un arquitecto es similar. El diseño de la base de datos lo debería llevar a cabo un diseñador de base de datos o que almacena datos. Para soluciones grandes puede que ese rol tenga sentido. Para soluciones así como yo creo que las que nosotros estamos manejando, pues yo creo que el mismo desarrollador experto tiene la capacidad de pensar en eso, en qué es. Ahorita vamos a ver y digamos un poco que a nivel de base de datos uno lo que tiene que hacer es un dimensionamiento de qué información es la que va a manejar la base de datos para entender soluciones de bases de datos que sean free, como SQL Server, como Access, ¿sí? Sobre los datos, mientras digamos que la solución con fuerza. Para grandes soluciones o grandes aplicaciones, pues ya pesa más seleccionar proveedores que me den soporte, que yo tenga una aplicación en unas empresas multinacionales. Pues la idea es que se tenga una base de datos que tenga un soporte de 24 horas, con una hora, con etc. ¿Sí? Que el arquitecto del sistema seleccione el estilo de arquitectura a utilizar según los requisitos recolectados en el análisis. Esto tiene que ver con el modelo de desarrollo de software que más convenga utilizar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que todo arranca desde entender cuáles son los requerimientos. Fíjense que aquí hablan de requerimientos. Cuando hablamos de requerimientos, hay dos clases de requerimientos: los requerimientos funcionales y los no funcionales. Usualmente uno tiene claro los funcionales, que es que me consulte acá, que me muestre este campo, que capture esta información, que devuelva esta, que haga este reporte, que mande esta. ¿Sí? Esos son los funcionales. Los no funcionales son como los requerimientos técnicos, como cuál sería la velocidad de respuesta de la página, si yo espero para que cuando yo haga una consulta me lo devuelva la información en 1 milisegundo, en 2 segundos, en 5 minutos. Cuando yo una carga de datos, cuál va a ser la velocidad que cargue esos datos. Todos los requerimientos que serían técnicos, ¿sí? que uno consideraría. Que la página, cuando entre página y página tengamos 2 segundos, 1 milésima de segundo, etc. Todas esas condiciones de volumen, de conforme, de carga, de tiempo de respuesta, de tiempo de procesamiento, son los requerimientos funcionales y deberían estar contemplados aquí también. Comienza con el diseño de datos y después se procede a la derivación de una o más representaciones de la estructura arquitectónica del sistema. Arranca en la capa, si uno lo mira acá, en esta imagen quisiera que la tuviéramos como en nuestro mapa mental mientras que le voy hablando en esto. Y esto es esta. Yo arranco acá y voy estructurando estas capas que están acá. Lógica de la interfaz de usuario, lógica de la interfaz, lógica de negocio y acceso a datos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues ya no los podemos imaginar de acuerdo a lo que hablamos ayer.
Analizar la efectividad del diseño para saber que voy a llegar a los requisitos que me solicitaron. Considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios en el diseño es relativamente fácil, ¿sí? Si mi solución, por ejemplo, yo quiero que esté sobre diferentes plataformas, entonces debería considerar desde aquí que en tal plataforma voy a hacer las mismas funcionalidades y analizar cuáles son las diferencias que debería tener en cuenta y reducir los riesgos asociados a la construcción del software. Digamos que realmente este es el quid y la gracia del diseño de la arquitectura, que yo al final, cuando yo tenga el software en pruebas, no vaya a considerar que hay un componente que me hizo falta o algo que me revalide todo el desarrollo que yo hice, ¿sí? Por eso inclusive tiene contemplado hasta los patrones de desarrollo que yo voy a hacer, ¿no? Porque es importante proporcionar los detalles completos de todo el software que se va a construir, aprecia cada uno de los detalles que conformarán el software y asegura que la construcción sea correcta y sobre todo completa. ¿Qué son los patrones? Los modelos de diseño arquitectónico y los patrones arquitectónicos contenidos dentro son transferibles. Los estilos y patrones de arquitectura pueden ser aplicados en el diseño de otros sistemas, porque realmente no está atado a ninguna plataforma, ¿sí? Es como tal la estructura de lo que yo voy a hacer. Voy a hacer tales desarrollos, tales procedimientos, tales clases. Es como, comienzo como a pensar el desarrollo del software, cómo va a ser. Y está representado a través de un conjunto de abstracciones que facilitan a los ingenieros de sistemas explicar la arquitectura y decir, mira, esto se va a comportar así. Arranquemos entonces por la arquitectura física, porque aquí comenzamos a ver las etapas. La arquitectura física son los componentes físicos como el cliente, servidor de la base de datos, etc. O sea, lo que es hardware, lo que yo puedo tocar. Uno o más diagramas deben existir y una explicación en cada diagrama para definir una explicación de cada uno de los componentes de esos diagramas. Que por ejemplo aquí hay ¿cómo se llama? Una arquitectura física en donde dice que los clientes van a estar acá, en la capa 1. Aquí va a haber un servidor web, un servidor de aplicaciones que se van a hablar, que reciben las solicitudes de todos los clientes, y eso se va a ir a un servidor de objetos, aquí donde está el desarrollo, y esto va a consultar el servidor de datos. ¿Listo? O yo puedo hacer consultas directamente acá. Seguramente aquí en el servidor de aplicaciones o desde el servidor web hay como consultas SQL que yo las puedo lanzar directamente, o voy a usar lo que desarrollé acá. Un usuario usa la red, llega al browser, hace una autenticación, va al servidor web y a partir de ahí va al servidor de base de datos. Si lo ven, son como la forma en que se vería una arquitectura física. Aquí el servidor web no me está diciendo si es X, ni el servidor de aplicación me está diciendo si es Apache. Simplemente tengo un servidor web y tengo un servidor de aplicación. Si esta solución fuera escalable, es posible que yo tenga varios servidores web en clúster o un servidor de aplicaciones con un dispatcher que me haga estas conexiones, etc. Aquí está simplemente pintado como un componente, pero puede que ya yo esté pensando en que mi solución es altamente escalable y dejo enseguida la definición de cuántos servidores serían. A nivel de la arquitectura lógica, expresa cuáles son los componentes lógicos del sistema o subsistemas o macrofunciones que yo voy a tener. Entonces, que participan en nuestra solución y las relaciones con ellos. Yo quiero, que aquí se ve un poquito más grande. Se especifican actores y relaciones y se utiliza cualquier simbología que permita aclarar el escenario. Esto usualmente es lo que uno hace, por ejemplo, bueno, eso porque ayudan a definir el diagrama. Este es el diagrama funcional de datos, el diagrama de clases, en las herramientas que son root. El diagrama de bloques, el diagrama de casos de uso, donde cada uso tiene su descripción. Y aquí yo comienzo a definir la interfaz gráfica de la aplicación. Va a ser así. Aquí hay un list en el que va a escuchar a todos los usuarios, que va a haber un nodo que consuma eso. Y aquí las sesiones de trabajo arrancan a través de un canal. Esto puede ser por una AP móvil o por web, y dependiendo de eso llegan a un punto de comunicación y a partir de aquí registran en un archivo de log
hacen un JED de aquí, hacen un registro y luego muestran la información. Digamos que esta es la capa lógica. En el diagrama de flujo de los datos, entonces yo digo, usualmente aquí ahorita viene que es el modelo relacional. Pero aquí, desde los diagramas de casos de uso, esto va como encadenar los casos de uso, yo lo muestro en bloques, las clases con que voy a desarrollar, esto es ya a nivel de desarrollo. Aquí muestran cómo son la parte cliente y la parte servidor, cuáles son los frameworks que trabajarían. Igual tanto el cliente como el servidor tendrían los mismos, digamos que las mismas capas. El modelo de datos, que digamos es el que les dije aquí, el diagrama de flujo de datos, este es un modelo de entidad-relación. Ustedes están relacionados con estas definiciones. Un diagrama de entidad-relación si lo ubican, ¿verdad? En donde cada una de estas son las entidades, estas son las relaciones, estas relaciones tienen una cardinalidad. Un modelo de bases de datos es un tipo de modelo de datos que permite la estructura lógica, describir la estructura lógica de la base de datos que yo voy a crear y de manera funcional determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. Entonces yo aquí digo, aquí está por ejemplo toda la información de categoría, todos mis productos van a estar acá, el detalle de las órdenes acá, los proveedores van a estar acá, el cliente va a estar aquí. ¿Y qué información del producto voy a guardar? Voy a guardar el ID, el nombre, el supplier, quién me lo vende, si tiene una categoría, la cantidad por unidad, el precio unitario, el stock, ¿sí? Yo comienzo a estructurar en un modelo de entidad-relación, que es este, o en un modelo de datos, exactamente cómo van a estar cada uno de la información, como dice aquí, define el modo de almacenar y organizar los datos. Yo no tengo solo una tabla en donde está todo mezclado, en donde están los clientes, en los productos, en la compañía, en los detalles de todas las órdenes, no, yo tengo estructurado un modelo de datos, en este caso es relacional. El diseño de software es un proceso iterativo, entonces eso es lo que les decía acá, mediante el cual los requisitos se traducen en un plan, por decirlo de alguna forma, que es construir el software. Esto se puede ver como un entregable, como un documento en donde yo le digo a alguien, mira, necesito hacer estas 3 clases, 10 clases, estas 4 formularios web, etc. Digamos que aquí está el diseño de la solución, que un poco lo que nosotros vamos a trabajar es cuáles son los requerimientos funcionales, el mundo del problema, que entra aquí también, y los requerimientos no funcionales, que eran los que les hablaba ahorita. El diseño de solución se implementa y ¿qué entrega esto? Entrega una interfaz de usuario. Imagínense como si pintáramos un prototipo, llegamos a veces en la interfaz de usuario en el diseño a pintar el prototipo de cómo me imagino que van a ser cada una de los formularios o de las pantallas de la aplicación. La arquitectura soluciones, los componentes que tengo, más el diseño de clases, que ya aquí comienzo a aproximarme al mundo del desarrollador, diciendo, bueno, yo quiero crear clases para consultas, clases para, actualizar los datos, clases para hacer un procedimiento almacenado, no sé, etcétera, lo que se requiera. Diseño de datos, diseño de arquitectura y diseño de procedimientos. Son los 3 diseños. Este dato fue el que hablamos ahorita. Transforma el dominio de información creado durante el análisis de la estructura de datos. Este es el modelo de datos en donde yo digo, mis datos van a estar así a nivel de esas tablas o a nivel de esos objetos, si estamos hablando de objetos. Diseño de arquitectura define la relación entre los principales componentes estructurales del software, y un diseño de procedimiento que transforma componentes estructurales en descripción de procedimientos de software. Diseño de interfaces establece las bases y mecanismos de interacción entre que es esta, que es lo que tiene que ver con la interfaz de usuario. Diseño de módulos detallados, esto es un diagrama de secuencia, en donde aquí está, por ejemplo, hay una entidad cliente, comercial, jefe técnico y jefe de producción. Entonces aquí yo estructuro cómo va a ser la funcionalidad. Dar curso pedido, eso quiere decir que el cliente me digita un pedido. Aquí en esta entidad comercial yo estudio el pedido. El jefe técnico, que sería este rol, analiza la fábrica del producto y habla con este para ver si sí. Y aquí enseguida, aquí hace la planificación de la fabricación y analiza cómo se va a fabricar el producto, informa el análisis del pedido y el cliente acepta el pedido. Digamos que esta es una estructura, si ustedes ya van viendo acá, de aquí yo defino
me hace la solicitud del pedido, estudio si la puedo hacer, analizo cómo se haría, planifico la fabricación, luego el jefe técnico le diría cuál es como la información de ese pedido, el análisis que se hizo, y luego le digo ok. Esto es un diseño detallado, un diagrama de secuencias que me permite aterrizar lo que yo quiero hacer. El modelo de navegación del sistema se vería así, un poco como se ve ¿cómo que se llaman en las páginas web? El mapa del sitio, un poco en la navegación del sistema, incluye todos estos módulos. Entonces voy a tener un home, voy a tener una pestaña o un menú que diga introducción al programa, convocatoria, aliados, patrocinadores, contáctenos. Esa se va a hacer como si fuera una solución web, yo me lo imaginaría como opciones arriba, como menús o menús desplegables, y cuando ingrese a cada una de estas opciones, esto sería lo que va a tener. Ya comienzo a crear cómo va a ser, ¿sí? Aquí todavía no estoy diciendo en qué parte de la pantalla lo voy a colocar, pero sí sé que va a tener un menú que se llama aliados, o una opción que se llama aliados, ¿no? La interfaz de usuario, entonces, es el medio con que el usuario puede comunicarse con la máquina o con lo que nuestra solución, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, y cuenta de una jerarquía de contenidos, un patrón de interfaces y se basa en algunos y un diseño de la interfaz. Y yo comienzo a estructurar todas mis pantallas de pedir datos van a ser así, todas mis pantallas para presentar información van a ser así, ¿sí? Todas mis pantallas, cuando yo esté haciendo un procesamiento, por ejemplo en la página de acá, ustedes ven que siempre se sobrepone un loguito y un avión que va dando vueltas. Ese es parte de la interfaz de usuario. ¿Qué va a pasar en cada uno? Y comienzo a hacer estos diseños de interfaces o definir patrones de interfaz, como les decía, todos mis datos de entrada van a ser así, todos los de salida así, todos mis mensajes van a tener esta estructura, ¿no? Diccionario de datos. La etapa final del diccionario de datos está compuesto por dos cosas, por la especificación de los procesos y de los datos. En los procesos yo defino cada módulo, entonces cada módulo, hablemos que cada módulo es uno de este nivel. Cada uno de estos módulos del programa indica su función y digamos que detalla qué parámetros recibe, qué retorno, qué opción tiene. Y digamos que a nivel de especificación de datos, o sea, esto es funcional y digo así va a quedar, ya lo estructuré en este menú, esta funcionalidad queda acá. Y a nivel de especificación de datos, entonces yo llego hasta este nivel de detalle. Por ejemplo, yo digo que el atributo este es la sigla del departamento y eso es un varchar de 5. O que el string nombre es el nombre del departamento y es un varchar de 5. Esa es un diccionario de datos que ya lo voy construyendo. Como verán, ya esta parte es casi que relacionado con la fase de desarrollo, porque en la fase de desarrollo es donde yo comienzo a aterrizar estas siglas. Igual puedo tener patrones diciendo, vea, siempre que hablemos de un nombre le vamos a poner STR en minúscula, N nombre y aquí departamento, o le podemos decir nombre así depto o nombre cliente. Comienzo a definir cómo sería mi diccionario de datos. Eso es digamos que el diseño de arquitectura. En el diccionario de datos, en las aplicaciones que aún no tenemos, por ejemplo, desarrolladas, podemos hacer propuestas de patrones, de patrones. Y para cuando ya el desarrollo va avanzando, hay un compromiso, debería haber un entregable en donde yo diga finalmente cómo estructuré el nombre de las tablas, los campos de las tablas. Miren, si ustedes observan en detalle esta, si ven que al final de cualquier ID primero va el nombre y el ID va en mayúscula en todos, ¿lo ven? Primero se habla, por ejemplo, está el nombre, el supplier como de los campos principales de la entidad, y al final están como aquí por ejemplo se está descontinuo, o sea, hay una estructura en cada una de estos. Eso permite que el diseño de datos luego sea entendible y mantenible en la aplicación. No sé si hay alguna duda acá. Esto hace parte del entregable que tenemos.
Si no, pasamos al siguiente para que al final no dé tiempo para revisar Los formatos. los formatos y llevarnos una idea de lo que nos espera. Entonces, este es diseño de arquitectura. Fíjense que aquí no hablamos de ninguno de los componentes que hablamos ayer. Ya aquí nos estamos metiendo en el diseño de arquitectura del software como tal, ¿sí? Lo que hablamos ayer es, ok, yo tengo un software, ¿cómo lo hago altamente disponible, interoperable y adaptable? Y aquí nos metemos exactamente en el... No sé por qué no se pierde. Yo tengo una duda. Señor. Ustedes se busca, ¿cierto? Sí. Ustedes ya tienen la lista. Sí. Ustedes ya están listos. ¿Y está con usted? No, estos son de datos. ¿Y ya tienen la lista? No. No, o sea, mi duda es que tantos de los... O sea, porque nosotros en realidad ese proceso y toda la documentación la vamos a hacer a posteriori, ya cuando tenemos un producto, y no se va a hacer como la secuencia que era como... Si me hago entender, como en orden de las cosas, de comenzar, por ejemplo, con la definición de requerimientos y todo eso, porque es que nosotros ya la tenemos. O sea, está bien documentar lo que ya está, pero hay cosas que yo no sé si valga la pena cuando ya se tiene la aplicación. Pues entiendo que hay una definición y es que en esta fase tenemos que hacer el documento, el entregable de diseño de arquitectura. A pesar de que la tengas, y si la tienes sería como hacerle reingeniería para construir el entregable de diseño de arquitectura, porque es un requisito. Y para los que no tenemos la aplicación, digamos que es como la primera sentada de un documento de comenzar a crearlo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, sino que, pues de todas formas habría que hablar porque yo creo que hay cosas que ya teniendo la aplicación no son relevantes, me parece a mí. Sí, por eso decimos en el formato, miremoslo para ver y Sí, porque o sea, digamos que el entregable sí lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que sí creo que es un requisito del ministerio Exacto. tener los Sí, formatos. Sí, sino que me parece que funcionalmente estuvo mal, porque primero debe haber sido ese tipo de cosas antes de desarrollar la aplicación, porque es que ya cuando se lo tienen hecha es... Claro, es que esta fase era para los que se quedaron en O sea, yo- descubrimiento de negocio, me parece a mí. Cierto, o sea, porque es que en ese punto nosotros ya pasamos, ya tenemos algo, está bien que hay cosas que toca mejorar, pero hacer cosas de cero uno no lo va a hacer en la práctica, o difícilmente Lo que yo va le a he hacer. entendido a Efraín y lo que he hablado, porque yo también le he hablado del tema, me dice que es más que todo porque la interventoría y de acuerdo a los requisitos que exige el ministerio toca cumplirlos, porque me imagino que hay una certificación y que avala que todo el procedimiento fue hecho por el Ministerio de Tecnología y Comunicación. Entonces, Pero de todas tienen maneras, ese respaldo. un documento de diseño de arquitectura no está de más. Yo estoy de acuerdo contigo que miremos el nivel que lo hacemos, pero si tú tienes una solución, yo creería que deberíamos estar muy interesados en que el diseño de arquitectura refleje lo que tiene la aplicación, ¿sí? Pero para mí sería interesante que, ya sabiendo que no soy yo lo único que tiene la duda, deberíamos tener, o yo no sé si de pronto ya no lo enviaron, porque es que yo soy muy flojo de leer correos. Si ya nos enviaron los formatos con los que debemos cumplir, Sí, ya no No, lo pero la ahorita cosa lo que miramos. digo sería, mire, esto es lo que hay que Ajá. cumplir, y en la cosa que es individual, llevar la tarea hecha, mire, ya hice esto. No, es que Efraín digamos, dijo que porque fuéramos Exacto. adelantando todo lo que tuviéramos. No, Sí, y pero sacamos los formatos. ahorita Porque miremos los digamos, formatos y claro, miremos el claro. detalle que tiene el formato, ¿vale? Sí, yo creo que es como mirar más en como mirar detalle. qué es el requisito y mirar cómo lo vamos a cumplir, que irnos a todo el desarrollo. Aunque yo insisto, vuelvo y les digo, sería muy importante que si tenemos una solución, tengamos una documentación técnica Claro. de este tipo Claro. base. Ahora, yo sí estoy de acuerdo. Claro, la Es decir, documentación es muy indispensable. y es un documento vivo, lo que te quiero decir es que no nos vamos ahora a hacerla con la rigurosidad de un CMMI 5, no, podemos ir al primer nivel de lo que queremos que contenga el documento, ¿sí? Sí, a ese punto voy, porque por ejemplo, para los que ya tengan aplicaciones, y digamos, si no utilizaron algún estándar o alguna vaina para nombrarlo, Ya no vamos a volver a los, hacer. las bases de datos, Sí, los pues. campos de las bases de datos no los van a renombrar. Entonces, Exacto. por eso, más bien ahorita que tengamos los formatos, lo miramos para ver qué. Ahora, exacto, ese termina tema el no, alcance. exacto. Pero sí, por ejemplo, levantar un modelo de entidad Claro, claro, los buenos de entidad relacionados, los diseñadores de datos, los Exacto. diagramas de casas de uso, los Exacto. diagramas de flujos de datos, todo eso es válido porque es documentación de. Exacto. Sino que hay cosas que de pronto Sí, no.
O sea, exacto, como por ejemplo, ahora, alguno que arranque sería bueno que el tema de la nomenclatura lo considere. Claro, o sí, exacto. Pero- Pero lo digo en la práctica, que ya después de que uno tiene. Sí, no, exacto. Bueno, entonces, hablemos de los sistemas operativos en dispositivos móviles. Todos estamos relacionados con el tema de qué es un sistema operativo, ¿verdad? Sí, si ubicamos cuando estamos aquí yo tengo Windows 10. ¿Tú qué sistema operativo tienes en ese? No sé. Créeme que yo de computadores Solo lo uso, diga. lo sé prender y sé hacer cosas Está bien. en Google No Drive. pasa nada. ¿Y de tu celular? ¿Qué sistema operativo tiene tu celular? Como que está Android, ¿no? Ajá. Pero En- por eso tengo en mi equipo un desarrollador que resuelve que yo tengo que me resuelve los temas. Bueno, entonces hablemos de esto. Mira, aquí está Android. Entonces, digamos que hay dos conocidísimos, que es Android y ¿qué? Bueno, iOS. Estamos zafando ahí al de Microsoft, que se llama ¿cómo es? Eso en Windows Phone. Exacto, Windows Phone, pero a nivel de existe, ¿sí? Solo que si uno lo mira en cantidad de usuarios, Sí. digamos que la torta está entre Android y iOS. 99%. Exactamente. Y se están peleando el 99% de estos. Es un sistema operativo basado en un núcleo Linux, fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas. Yo pongo aquí este puntero. También para relojes, televisores y automóviles. No solo fue pensado para el celular. Inicialmente fue desarrollado por esta subsidiaria de Samsung. ¿Qué porcentaje está de Como les dije ahorita, antes iPhone, como en el 4, tenía un 80% del mercado, ya hoy la torta se la reparten como 40, 60. Depende de la país, depende de la Depende región. de la región, ¿no? Porque aquí en Colombia esto es lo que No, sí, es parece- que depende del Por ejemplo, en Estados Unidos sí es más. Sí, es más Es más iPhone. iPhone. Sí, Exacto. claro. Pero en Europa, por ejemplo, HTC y su sistema operativo es de los que más. Entonces sí depende de eso. La versión básica es conocida como esta, Open Source Project. Aquí en este pedazo arranca el kernel, que es como su base, y estos están relacionados, o sea, digamos que esta capa lo que permite es el manejo de los componentes de hardware, entonces el flash de memoria, el Bluetooth, cada uno de los drivers de todos los componentes de hardware que tiene el celular. La gestión de prendido, el audio, el teclado, la cámara, el display. El kernel, digamos que de alguna forma lo que maneja es cada uno de los componentes de software. En las siguientes son las librerías, que son las que me mantienen como actualizado cada uno de las formas en que yo hago uso de este hardware, por decirlo de alguna forma. Aquí hay un componente que está corriendo permanentemente y que de alguna forma lidera como los consumos de memoria, etcétera, el Android Runtime. Y aquí tenemos las dos capas que son como las capas de usuarios, que es el framework de aplicación y las aplicaciones como tal. Si ustedes miran aquí, está lo que nosotros conocemos como las funciones del celular, y estas funciones me permiten tener un marco, todo lo que tiene que tener gestión de la telefonía o del teléfono. Aquí hay una aplicacioncita que me permite manejar eso, de localización, de ver, de notificación. Sí, cada uno son como componentes. Aquí en estas capas estamos hablando de software de lógica de negocio, y en esta capa estamos hablando de software a nivel de acceso a datos o acceso de componentes en este caso, ¿vale? Esa es la estructura del sistema operativo como tal. Usualmente tienen uno ve en los sistemas operativos que hay una capa que maneja todos los componentes de hardware, como en este caso, mira, están manejando todo el display, todo lo que tiene el celular, luego tiene unas librerías y a partir de ahí se construyen unos frameworks de aplicaciones. Si fuera en el caso de un computador, ahorita lo vemos rápidamente, entonces el sistema operativo de este portátil maneja el teclado, el mouse, los puertos, ¿no? Eso es como el hardware que tiene.
Y a través de identificarlos, él sabe que si yo conecto esto aquí, entonces esto es un HDMI, entonces aquí hay una librería que entiende que yo conecte esto y me hace posible que yo use este HDMI desde PowerPoint. Me lo hace disponible. Esa es la función del sistema operativo. Aquí comenzamos a explicarles. Está construido sobre un núcleo de Linux. Se ha modificado dramáticamente para adaptarse a dispositivos móviles, o sea, no es el Linux Red Hat ese que uno conoce, es un kernel específico. Esta lección está basada en que Linux es altamente portable, flexible y seguro. Y recuerda que el kernel Linux está bajo la licencia de GPL, así que tiene que en consecuencia Android también. Digamos que es un software libre. O sea, el kernel como tal es un software libre. Trabajo con HAL, manejador para dispositivos, manejador de memoria, manejador de procesos y de red. La capa de la librería, aquí están muchos componentes y servicios centrales del sistema, como estos dos, el ARC y el HAL, se basan en código nativo que requieren bibliotecas nativas escritas en C y C++. La plataforma Android proporciona la API del framework de Java para exponer la funcionalidad de algunas bibliotecas nativas de las apps. Entonces si yo quisiera saber el celular dónde está por el GPS, entonces hay una librería de esta que hace disponible eso sobre un framework de Java, la aplicación que lo necesite. El celular le brinda eso a la app que yo descargue, por ejemplo. Ese es el manejo que hacen las librerías. ¿Qué más podemos decir acá? Y las librerías están, en este caso son librerías C, se llaman interfaces mediante el framework de Java, manejo de interfaz gráfica, gráficos 2D y 3D y codificación de SQLite, que es un motor chiquitín de bases de datos y un motor de navegación. Bueno, aquí hay un tema más técnico y es que yo puedo, el runtime de Android, que digamos, este es como no como la CPU, sino como el cerebro de lo que está corriendo. Yo puedo tener, a pesar de que esté compilado en Java, yo puedo usar ese código ahí, o puedo usar un compilador que lo que me permite es estructurarlo, llevar, digamos que los servicios que yo presto no solo en Java, sino en unas soluciones más estándares como esta es DB. Esta es cuando uno ejecutaba los programas de desarrollo, el compilador, digamos que el compilador en este caso es este componente, el que traduce y hace toda la traducción semántica del código fuente y la genera en una funcionalidad. Esto es bien técnico ahí. Bueno, esto es lo mismo. Y digamos que la capa de aplicación, esa es la estructura, es decir, un programa que tiene una serie de ayudas sobre crear contenido. Aquí digamos que con esto es que la funcionalidad del celular se basa. Es la estructura sobre la que se montan las aplicaciones de Android, como les dije ahorita, esta capa. Esta capa es la que permite a las apps gestionar el celular a nivel de los dispositivos, de lo que yo quiero que se ejecute. Hablamos de cosas como las activities, que son las distintas pantallas de una aplicación, aspectos de interfaz de usuario o la gestión de notificaciones, todo eso se estructura acá. Y esta es lo que uno conoce como el API de interfaz del sistema operativo Android, porque dependiendo de estas cajitas, él crea una API y a través de ese API las apps usan el celular, o ejecuto una aplicación, o la cierro, o hago un compartir, etc. La capa de aplicaciones, entonces, es un conjunto de apps centrales que son las que vienen por default con el celular, entonces la opción de contacto, de teléfono, más las aplicaciones que yo bajo. Entonces, esta capa lo que permite es eso, las apps incluidas en la plataforma no tienen un estado especial entre las apps que el usuario elige instalar. Si ustedes se fijan, uno de hecho no las puede desinstalar, las apps que son nativas. Por ello, una app externa se puede convertir en el navegador web del sistema de mensajería, que es lo que uno hace, baja Chrome. Estas apps son las básicas y
Al yo bajar aplicaciones, lo que hago es que potencializo la funcionalidad de mi celular. Entonces, el celular, si yo le bajo una versión de Chrome, entonces yo puedo navegar, ¿no? Ese navegador o ese Apps Pro lo que hace es que gestiona cómo el celular tiene definida el consumo de los datos, por ejemplo, ¿sí? A través de la red que tiene, entonces va y se hace una autenticación, él está en 4G en Claro y allá va y manda la solicitud y a través de ahí yo tengo el acceso a la página web del celular, ¿no? Entonces, estas son las básicas para el manejo del celular y las que yo instalo como externas me permiten complementar la funcionalidad que tiene el celular. ¿Listo? Bueno, esto es ya más técnicamente cada una de estas vistas, de las vistas de los widgets, creo que no es necesario. Veamos el iOS y entonces uno encuentra una estructura muy parecida, un sistema operativo para móviles desarrollado por Apple, originalmente lanzado en 2007, está basado en una versión para móviles del sistema operativo OS X. iPhone ha sido reutilizado posteriormente para otros dispositivos también como los iPod y los iPad, utilizan el mismo sistema operativo. No permite trabajar utilizando, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Flash ni Java, lo que hace poco compatible el desarrollo paralelo de aplicaciones iOS con Android. Es básicamente la diferencia, porque ellos no se abren al estándar, a los frameworks estándar como Java o Adobe Flash, sino que ellos mismos tienen su librería para trabajar los temas que trabajan en eso, y por eso no es fácil intercambiar información. En cambio sí se puede utilizar HTML5 y esa es como la forma en que, por ejemplo, para compartir fotos, ya hay una app que a través de HTML5 logra compartir entre un iPhone y un Android. Y aquí comienzan como las definiciones de la capa, aquí importe, sistema operativo, los servicios, los media y el tema Cocoa Touch, que es como el nivel de capa de aplicación o de usuario. Bueno, aquí que está cada una de las definiciones, creo que esto es muy técnico, pero estaría bueno si uno quiere cacharrar y entender. Mira, aquí está el Windows Mobile, que es el otro, es realmente el tercero en el mercado. Podríamos estar hablando de, no sé, 50-30 y el otro 20 está repartido entre estos. Es un sistema operativo basado en la tecnología de Windows CE y diseñado específicamente para dispositivos móviles. Es un sistema compacto muy ligero fabricado para realizar procedimientos muy específicos sobre hardware con capacidades limitadas de recursos, o sea, es como si fuera un Windows más chiquitito. Windows Phone 7 es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, su sucesor fue el Mobile, y ese 7 ofrece nuevas interfaces de usuario, digamos que eso es lo más importante ahí. Entonces, su capa es así, aquí está el hardware del celular, aquí está el kernel, igual como lo habíamos visto, y aquí hay... lo manejan unos equipos en especial. Sí, los equipos, hay un equipo, hay unos Lumion. son los que vienen con sistema operativo. Son, pues, yo no sé, es que ahorita están como en Windows 10 y anteriormente está el 8. O sea, la verdad es poco lo que se maneja. Cierto, no es poco. La gente lo que usualmente es que si tienen una aplicación la hace HTML5 y sale para todos los que no alcancen a caber dentro de iOS. Igual toca revisar porque pues uno siempre tiene que mirar si vale la pena en realidad desarrollar para puede que sí, puede que no, depende, porque si es algo corporativo y por ejemplo todos los de la empresa usan eso. Por ejemplo, en la nueva EPS, todos los equipos que le dan a los empleados o les dan tablets que son de eso, entonces el desarrollo de esas aplicaciones. Según lo que yo le entendía a mi programador es que él lo hizo en una vaina que llaman un acelerador, no sé qué es esa, pero según él me explicó, él programa en un solo lenguaje o para un solo, sí. Con una sola metodología, con un solo sistema pero de queda programación sirviendo para las dos
a los dos sistemas operativos. Es como hacerlo en Córdoba y entonces lo hacen HTML y JavaScript y lo exportan lo que sea. Lo que pasa es que cuando se desarrollan sobre esos lenguajes que son como transversales, hay funcionalidades que de pronto puedes perder, que si lo desarrollas directamente sobre. Es que todo Pero depende. entonces depende de lo que necesites. Si tú lo que necesitas es hacer un solo desarrollo y hacer que lo puedas trabajar en los diferentes sistemas operativos de la app, entonces lo haces en un HTML o en Sí. un componente. O si tú realmente tu foco es hacerlo usualmente lo hacen para Android y para iPhone, ¿sí? Eso es lo que yo veo. Usualmente se desarrollan esos dos y en los otros ya casi que los desarrollos no. Y si lo haces en uno como un accelerator de estos, realmente pierde una funcionalidad a veces en lo que se puede hacer. Pero depende de la necesidad. No sé no, es que ni siquiera los juegos se hacen directamente con las plataformas, pues que se hacen con otros programas que son transversales. Vamos a poner unas cositas aquí. Y hay códigos que también convierten, ¿no? Hay programas que convierten. Entonces yo puedo tener una desarrollada en Android y convertido te la lleva a que la puedas tener en Windows Phone y que le revalide las funcionalidades, por ejemplo, gráficas. Pero ya el esfuerzo de desarrollo es menor. De hecho, ya hay empresas que se especializan en hacer esos convertidores también a nivel de desarrollo. Tú le entregas, mira, yo tengo esta ventana, me la puedes pasar en esta otra. Bueno, y es a nivel, digamos que el sistema operativo ya como sistema operativo en general, como un componente de arquitectura, puede estar contemplado como una colección organizada de extensiones de software del hardware consistentes en rutinas de control que hacen funcionar al computador. Básicamente eso es lo que hace el sistema operativo y proporciona un entorno para la ejecución de programas. Entonces el sistema operativo tiene como dos grandes funciones: hace disponible el hardware que yo tengo para usarlo, ¿sí? Y al hacerlo disponible genera que los programas que requieran memoria, usar un mouse, etcétera, lo puedan tener disponible. Es un gestor de recursos de todo el hardware que tiene el equipo, en este caso un portátil. Entonces, sistema operativo, el gestor de la pantalla, de si mi pantalla es touch, del mouse táctil, del teclado, ese es realmente el que gestiona eso. Todas las computadoras pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Mientras se ejecuta un programa de usuario, la computadora también puede estar leyendo un disco, puede estar escuchando un audio, enviando un texto en pantalla o a la impresora, etc. Toda esa organización y uso de los recursos y disponibilidad para los diferentes programas, quien la gestiona es el sistema operativo. Es un programa o conjunto de programas de control que tienen por objeto, y no se ve, hermanos, facilitar el uso del computador y conseguir que se utilice eficientemente. Es un programa o conjunto de programas. Estos programas trabajan juntos para lograr ciertos objetivos. Se encarga de gestionar ciertos recursos, entrada, salida, tratamiento de la información, almacenamiento masivo. Actúa de intermediario entre el hardware y los programas de aplicación. Esa es la función del sistema operativo. Aquí está el hardware, el sistema operativo, aquí está la aplicación y aquí está el usuario relacionándose con ellos. Son tres monitores. Es el único programa del que no se puede prescindir. De hecho, si el sistema operativo se daña, una librería se daña, yo no tengo acceso. No tengo acceso a esto. El sistema operativo de leer el disco duro o no lee una memoria no funciona. Ofrece un entorno para el desarrollo del trabajo del ordenador. Gestiona periféricos, que son todos los externos, ficheros y usuarios. Posibilita la ejecución de cualquier proceso en el momento que se solicite, siempre y cuando haya suficientes recursos libres. Que te dice, hay un proceso corriendo, esta aplicación está, ¿sí? El que le permite al programa hacer
Cuando se queda sin memoria, le dice al programa que yo estoy ejecutando, puede ser un Word o un Excel, y me quedé sin memoria. Te sale un mensaje ahí, el programa no responde, o sea, lo que sea, eso es el programa y el sistema operativo trabajando. Permite compartir los recursos de una computadora entre varios usuarios y ser eficiente en cuanto a aumentar la utilización del recurso en general. No solo hace uso de los componentes del equipo, sino hace un uso eficiente de cada uno de ellos. ¿Qué hace específicamente las funciones? Asigna tiempos de CPU, hace control de recursos, hace control de entradas y salidas, o sea, gestionar los datos desde ya sean los periféricos, control de errores y protección. Él es el que sale la pantallita azul de Windows cuando tiene algún tema a nivel de hardware. Es la forma en que él manifiesta: aquí tengo un problema de hardware. Interfaz con el usuario y facilidades contables. O sea, ahí cuando hay, por ejemplo, el administrador de tareas que uno le dice cómo está funcionando la CPU y la memoria, él es el que le hace como esa estadística de cómo está el uso de los componentes del computador. Las funciones del sistema operativo: gestión de archivos, gestión de información, administración del procesador, gestión de memoria, de acceso, gestión de entrada y salida. Estas son automatización, administración de autorizaciones. Tradicionalmente se han desarrollado estos que nosotros los conocemos: Windows, Linux, Mac OS, MS-DOS. ¿Alguien usó ese? ¿Sí? ¿El de OS? ¿O no? ¿O es historia para ustedes? Los sistemas operativos móviles, que fueron los que vimos ahorita, y otros como Unix, etcétera, que son más propietarios y específicos para cierto hardware y para ciertas aplicaciones. Aquí están los logos. El sistema operativo más conocido, desarrollado por la empresa multimillonaria Microsoft, de Bill Gates, digamos que ahí están los logos. Pero el más Windows 98. El más viejito era este, que no tenía ni siquiera número. Y bueno, el otro, por aquí falta el 10. ¿No está? Ah, sí, aquí está, el negrito. Ok, el más conocido realmente reutilizó digamos que la empresa de Bill Gates, hay un tema ahí de pelea, y es que Jobs le pidió a la empresa que tenía Gates desarrollar toda la interfaz gráfica, y al final se la salió robando. Así fue. Sí, así parece que fue, y desde ahí es que no son tan amigos. Eso lo conocemos un montón. Iconos, escritorio, menús contextuales, barra de tareas, ventanas. Esta es la estructura de cómo se ve el sistema operativo, la interfaz gráfica. Existen los sistemas operativos Linux, tienen todas estas matices, es libre, gratuito, yo puedo tomarlo y arrancar a escribir código sobre él y hacer nuevas funcionalidades, y por eso hay tantas versiones de Linux. Digamos que de los que han hecho asociaciones con grandes, si el sistema operativo es el que me gestiona principalmente el hardware de un equipo, entonces lo lógico es que yo haga una asociación con alguien que desarrolle hardware. Yo puedo hacer una asociación con, no sé, los Compaq o los equipos IBM, y ese sistema operativo de alguna forma se especializa en hacer buen uso de ese hardware de esa máquina. Un equipo IBM, o sea, para grandes procesamientos de datos, no lo compramos nosotros masivamente, pero sí lo usan empresas específicamente. Ayer les hablaba, por ejemplo, que a nivel de avances tecnológicos, ya hoy yo puedo tener servidores que tengan 16 teras de RAM o 32. Entonces, el que desarrolla ese hardware se une con alguna empresa desarrolladora de software, de sistemas operativos, y le dicen: ok, entonces el sistema operativo para este hardware yo te lo voy a desarrollar. Digamos que hay dos grandes competidores hoy que hacen ese hardware con un sistema operativo específico, que son HP y IBM, y el software y el sistema operativo que tienen es de IBM. Y ahí comienza como los temas de negocio entre esos ecosistemas. Este es el más importante entre estos. Para mí el más importante es el Red Hat, porque ha sido una organización que se ha aliado con proveedores de hardware.
y esa versión de este sistema operativo Linux ahí se ha complementado y se han mejorado muchas funciones, ¿sí? Dice que el único inconveniente que tiene, que es mucho más difícil de manejar que Windows o Mac. Pues sí, no es gráfico, pero cuando uno lo aprenda a manejar a nivel de comandos también es manejable. La interfaz gráfica, esta está chévere. Inclusive uno lo hace a nivel de líneas de comando, ¿no? Del Linux se ve así. Es muy estructurado el kernel. Además, como es público, se ha permitido decorar un montón la estructura del kernel de Linux, sobre todo en Red Hat. El otro es el Mac, que aquí es donde está todo el tema encerrado, lo usa Apple, es creado por ellos, en sus computadoras Macintosh, que fueron las primeras, es más estable que Windows. Realmente este sistema operativo tiene unas funcionalidades importantes respecto al uso del hardware el hardware es como más puro y digamos que las funciones que el sistema operativo trabaja sobre este hardware es más fino, por eso es más estable. Y como es más cerrado, también le permite ser menos vulnerable y ser más estable. Es más difícil en Windows porque Windows permite que tú instales muchas cosas abiertas a este que tiene su mundo cerrado. Es más fácil tener algo estable en un sistema cerrado que tener algo estable en un modelo abierto, que es un poco lo que le pasa a Windows. Y además, yo una vez tuve la oportunidad de ver cómo Microsoft estructura su ciclo de desarrollo de software y está planteado en generar ciclos de desarrollo alfas y betas. O sea, realmente las soluciones ellos las presentan con un 40% de funcionalidad de lo que ellos esperan que tengan y el resto lo hacen a través del uso de lo que la gente le da al sistema operativo. Entonces, por ejemplo, si una mejora que quieren ponerle en Windows 10 es que cuando yo inicie la aplicación, el sistema operativo, todos los programas que carguen, hagan un uso eficiente de la memoria. Por ejemplo, todos los programas que están en inicio, porque los que están ahí se consumen mucha memoria. Ellos desarrollan de eso el 40% y el resto y le comienzan a denominar versiones alfas y betas. Alfas son las que nunca vemos, son intermedias entre los ciclos que ellos hacen de pruebas, y las betas son las primeras que salen. Y a partir de lo que el mismo software, ¿se acuerdan de la adaptabilidad que hablábamos ayer? A partir de lo que el mismo software se autoconoce, cuando uno instala el sistema operativo, ya ni siquiera pregunta, por ejemplo, de permitir actualizaciones del sistema operativo, sí de las aplicaciones, pero que Windows monta, pero no el sistema operativo. A partir de esas actualizaciones a nivel de los componentes del sistema operativo, él depura hasta el 80%. Y cuando ya están al 80% de una versión beta, ya ellos tienen una nueva versión del sistema operativo. Es increíble la estructura que manejan. Casi que uno puede hablar que ellos no lo tienen ni lo terminan de desarrollar nunca, porque ya luego están pensando en la siguiente versión. Fueron los primeros sistemas dirigidos a un gran público, realmente estos fueron los primeros que fueron masivos, y en tener una interfaz gráfica. ¿En qué se ganó el Mac? A través de ventanas, iconos y menús. Y digamos que el boom de Microsoft cuando de alguna forma se llevó a Apple es que las primeras versiones del Office que tenía Mac, por decirlo de alguna forma, realmente no eran con una interfaz gráfica tan bonita. Ahí sí fue Microsoft mucho más rápido en presentar una solución con una interfaz gráfica más amigable, no tanto estabilidad y desempeño, y digamos que se ganó el mercado ahí en una cantidad. Cambio esto sí lo hacían mucho más formal, era más estable, menos gráfica, y aquí este sistema operativo de alguna forma fue perdiendo. Hoy va un montón de gente utilizando Mac por la estabilidad, por la relación que tienen con el sistema operativo. Yo no lo hago, pero sí la gente dice que uno nunca se devolvería después de haber visto o trabajado en un Mac, ¿sí? La forma en que el mouse funciona, bueno, etc.
O sea, como el sistema operativo hace disponible el hardware, es una cosa que tiene una experiencia de usuario que cuando alguien lo hace en Mac, no regresa a Windows porque es como más difícil. Pues eso es lo que se habla. A mí realmente no me gusta porque me parece muy cerrado ese sistema operativo, entonces, no sé, es cuestión de gusto. Sí, he trabajado, pero es un camello, todo es... ¿En qué sentido? Es como en el celular, ¿no? Que tú no puedes compartir las fotos en que... ¿sí? Es más estable, sí. Por ejemplo, en ese problema que tuvimos, mi hijo tiene uno y todo el tema de seguridad, el mismo sistema operativo se auto... O sea, realmente hace un uso muy juicioso del hardware, lo protege, lo genera buenos desempeños. O sea, es diferente. Esta es la interfaz. Esto ha sido un boom, esta paleta, ¿cómo se dice? Está como opciones de las tareas que yo tengo abiertas. Digamos que revolucionó el escritorio con un avance más grande que el de Windows. El MS-DOS, ¿se acuerdan? Fue desarrollado por Gates, fue de los primeros sistemas operativos. Pertenece a una familia de los primeros PCs de IBM. Digamos que cuando le dijeron, o Gates se metió en este proyecto, mira, yo tengo este PC, que era un PC grande, y yo quiero un sistema operativo para eso, y el tipo creó ese sistema operativo. Se veía así, interfaz de usuario era así, los comandos nos permitían tratar los errores, ver el almacenamiento masivo. Bueno, quienes tuvimos la oportunidad, era un sistema operativo a través de comandos, y a través de esos comandos yo podía hacer uso del portátil como tal. Aquí están los móviles, que fueron los que arrancamos ahorita. Realmente ya hay iOS 7, ¿no? El último iPhone tiene 7, sí. Creo que sí. Tiene 8 ya. Sí, creo que no. Salió hace como 2 El días. iPhone 8 creo que tiene iOS 7. El 8, ¿cierto? Bueno, la clasificación de los sistemas operativos, puedo hablar de sistema operativo multiusuario, permite que más usuarios utilicen los programas al mismo tiempo. Multitarea permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo, obviamente, esto es básico en un sistema operativo. Multiprocesador soporta abrir el mismo programa en más de una CPU, lo puede abrir 3 veces en Word. Multiramo permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo tiempo. Esas serían como la clasificación del sistema operativo. Y en tiempo real responde a la entrada inmediatamente. Los sistemas operativos como OS y Unix no funcionan en tiempo real. Eso es un dato interesante ahí. Los sistemas operativos más comunes tienen dos grandes niveles diferenciados: nivel bajo o núcleo del sistema operativo, y nivel alto de utilidades y herramientas. Entonces, bajo esos dos el mundo se mueve. ¿Qué tienen los niveles bajos? Lo que hablábamos del kernel, que se relaciona con el hardware, ¿se acuerdan? Entonces, gestión del procesador, reparto del tiempo de proceso, gestión de memoria, control de recursos de almacenamiento y de entrada y salida, control de errores y sistemas de protección, gestión de interfaz del usuario. Eso lo hace. Y a nivel de las altas, gestión de los periféricos, si el computador tiene la pantalla táctil o no, manipulación de los sistemas de almacenamiento en disco, si tengo más de un disco o no, tiene editores, ensambladores, gestión de usuario, herramientas de modificación del sistema, compiladores o intérpretes de lenguaje de programación y procedimientos telemáticos. Eso es la teoría de un sistema operativo. Si la sabíamos, aquí la recordamos. Y por último, para antes de revisar, vamos a ver lo que es seguridad de la información.
Bueno, conocemos el concepto de seguridad de la información, ¿verdad? ¿Me pueden decir qué piensan que es seguridad de la información? Díganme cada uno para ustedes el concepto de seguridad de la información qué es. No importa el No. término. Cuando alguien te dice seguridad de la información en tu mapa mental, ¿qué viene? No, es que la palabra es muy puntual en lo que yo visualizo. Proteger la información que tú manejas Ajá. de toda, o sea, de todos los agentes que se puedan conjugar para sustraer de una infiltración de información, un robo de información, virus ya internos, no sé, tantas Exacto. cosas que pueden aplicar ahí. Muy bien, ahí hay varios. Puede ser tanto información que proteja la manipulación humana como sistemática. Ujú. Y tú, cuando escuchas seguridad de la información, adicional a lo que dice, ¿qué podría ser? Adicional. O si es lo mismo pero con otras palabras, estaría bien también. Más técnicas. Sí, volver a decirlo mismo. Si no es como el establecimiento de políticas que permitan todo lo que se acompañe, salvaguardar la información y también de procesos que se hacen para eso. En el negocio que yo estoy intentando cerrar con el ejército, me dijeron, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué va a hacer para guardar los datos? ¿Qué seguridad tenemos de sus datos? Les echamos una carreta como de 1 hora porque me hicieron ir a hacer una presentación sobre seguridad de la información. Nos los convencimos y al final el programador que me acompañó a esa reunión, ya después de que nos habían desahuciado, dijeron, eso no nos sirve. Mi Sergio, programador, dijo, vamos a comprar un certificado SSL. Y el que estaba de informática dijo, listo, ya, aprobado. La seguridad no sirve para nada si uno no tiene una cosa detrás que le diga, usted es un sitio seguro. Usted puede echarse el cuento que quiera y decir que protege los datos y que los encripta y que tiene una mierda cerrada con 10 candados. Pero si usted no tiene un certificado que le asegure que usted está protegiendo. ¿Y por qué Pero crees no que el funciona. certificado es el que... Sí, no, ese no da la seguridad, eso no implica que no tenga problemas, que no pueda tener SQL injection o que no tenga Exacto, porque ya hace seguridad a nivel de Sí, la base de no, o datos. sea, eso no es como me compro esto y ya con eso, es que eso no es una solución mágica. Por eso decía que son como varios, o sea, eso influye muchas cosas. Dentro de eso hace parte de eso, tener un certificado SSL, para que las transacciones sean encriptadas entre el servidor y el que hace el requerimiento, pero sí, es como mucho más amplio que eso. Sí, lo que pasa es que, digamos que el primer principio de seguridad de la información, y digamos que lo que lo materializa, es que yo puedo identificar que quien tú dices que eres, ¿sí? Ese es como el principio básico de seguridad. Ya después, lo que tú hagas detrás de eso, son niveles o políticas, como dices tú muy bien, de lo que yo quiero proteger o de lo que yo quiero hacer seguro. Pero digamos que el certificado digital o las firmas electrónicas, lo primero que me permite es saber que si yo voy a esa página, es la página que yo sé que voy a ir, que no voy a ir a ningún usuario. La seguridad de la información arranca con esa definición, que yo pueda en cualquier sistema. En el caso, si yo tengo una solución como la que dice, ¿cómo es tu nombre? Eduardo, perdón, es identificar que ese sitio que él propone es, y a través del certificado digital lo hace. Por ejemplo, para la DIAN, que es una para mí de las entidades públicas que más estructurado tiene el tema de seguridad de la información, para la DIAN, una firma electrónica identifica que yo sí soy el contribuyente que digo que soy. Y es lo que pasa en cualquier escenario o en cualquier aplicación de administración pública, cualquiera de esas aplicaciones que gestionan trámites, cualquiera de esas que hoy el gobierno en línea tiene como uno de sus frentes de trabajo. El reto más grande es identificar que realmente el que está autenticando es.
Del resto de políticas, entonces ya íbamos a ver que hay niveles como el que tú decías de, pues ya los datos los tengo encriptados, ¿sí? Entonces viajan a nivel a pesar de que sea seguro, la idea es que nadie lo pueda con ningún software capturar y entender, entonces los encripto o los guardo en la base de datos encriptados, ¿sí? Ya hay como diferentes niveles. Entonces, ¿tú ibas a decir algo más? Perdón. No sé. Bueno, entonces arranquemos con Segunda. dale. Yo quería ir abriendo los formatos. Y este ambiente de preproducción es el ambiente de soporte del negocio. Si yo quiero validar alguna información o algún ticket o algo que quiera investigar, por ejemplo, por qué está pasando el mercado, no uso el ambiente de producción, tampoco uso el de prueba porque no me tendría la información real, uso el ambiente de preproducción. Entonces, incluso adicional a este habría uno aquí antes que es preproducción, ¿no? Segregar los ambientes. ¿Qué tal uno probando producción? Entonces en la entrada a producción la tendría el desarrollador, el que prueba. O sea, segregar los ambientes es otra forma de generar una política que me permite tener disponible, ¿sí? la solución. Ventanas de cambios. La política debe incluir dentro de la gestión de cambio o el proceso de gestión de cambio que hablamos ayer, los pasos a producción que afecten mínimamente la disponibilidad y la realicen bajo condiciones. Por ejemplo, un tema de seguridad en la parte de ventanas de cambio era lo que yo le decía, que en el momento de pasar a hacer un paso a producción, la clave del usuario para base de datos está dividida entre dos personas. Entonces, se hace un emulador a través de Cifri y uno escribe un pedazo y otro escribe otro. Esas son consideraciones de ventanas de mantenimiento. Riesgo y auditoría. Esta política debe velar por el mantenimiento de evidencias de las actividades y acciones que afectan los activos de la información. ¿Qué debería tener? Responsabilidad, incluir responsabilidad en la oficina de control interno. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con auditoría directamente está relacionada en la entidad del Estado con el departamento o la oficina de control interno, que es el que define las políticas de auditoría. Entonces, incluir dentro de esta responsabilidad de control interno la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías periódicas de los sistemas y actividades relacionadas a la gestión de activos de información, así como la responsabilidad de informar los resultados de dicha auditoría. Digamos que las áreas de auditoría son las llamadas también a hacer un control a los temas de seguridad de información. Almacenamiento de registros, debe almacenar todas las copias de seguridad de los datos, el correcto funcionamiento de las mismas. Cuando hablamos del correcto funcionamiento de las mismas, es que yo, si sé que hago un backup, sé que el backup va a funcionar, ¿sí? Entonces no solo validar, sí, se hicieron y Brin se llevó todos los backups y los tiene almacenados en un sitio alterno, sino que valide que el proceso de recuperación funcionó para esas copias y de forma periódica. Garantía de normatividad, que estén normadas y que de alguna forma esté relacionada con la parte legal, garantía de cumplimiento, que la evaluación de controles se garantice, eficiencia en los sistemas, cumplimiento de política y procedimientos de la entidad, que repetimos muchas cosas, periodicidad de la política que determina la revisión periódica de los niveles de riesgo, ¿sí? Y aquí comienzan a aparecer entonces las auditorías que se hacen sobre los sistemas o sobre los procesos y se comienza a trabajar todo el tema de hallazgos críticos, hallazgos de menor riesgo y sobre esos hallazgos un seguimiento y unas acciones. Es posible que para cerrar un hallazgo yo tenga que modificar mi aplicación para que ahora pida la clave dinámica, porque se nos ocurrió que nuestra política no solo va a ser la segunda clave, sino la dinámica. Entonces mi aplicación tiene que ahora contemplar esta regla. ¿Listo? Recomendaciones, administración interesantes. Dice, se presenta una serie de recomendaciones para redactar las políticas.
debe tener como parte de su texto la declaración en la cual se indica qué es lo que se desea hacer, qué regula la política, cuál es la directriz que deben seguir los funcionarios, contratistas o terceros, y todo esto alineado con la estrategia de la organización. A mí me parece que esa es la más clara. A partir de ahí, alinearse con el alcance del modelo de seguridad y privacidad de la información, aquí alineados, en el caso de las entidades, al gobierno en línea, a GEL, al manual GEL. Debe especificar a quién es, a quién va dirigida, que se debe identificar fácilmente quiénes deben cumplir la política. En los casos que se aplique, se hace referencia a la regulación mediante la cual se soporta la política, es una regulación interna o es por un tema legal. En caso de que aplique la política, debe indicar las excepciones a la misma, puede que tenga, y a quiénes le aplica la excepción. Datos, yo no sé si en los vicepresidentes del Citi, por ejemplo, les bloquean los puertos USB, de pronto no, porque ya son un nivel de confianza que no necesitan, pero yo que era una vil proveedora, seguramente a mí sí. Datos de las personas o roles de la entidad que pueden brindar información sobre esa política, si es un departamento o está en outsourcing esa parte. Nombre o rol responsable de quien autoriza la política, describir los pasos y procedimientos que realiza, explicación de las consecuencias que se pueden tener en caso de que un funcionario incumpla la política o un contratista, y fecha en que inicia la vigencia de la política. Me parece clave que los hayamos revisado porque es como el marco en general de lo que le debería tener. Ese es el tema de seguridad de la información. Ahora yo les quiero preguntar, en nuestro proyecto, ¿qué se ha hecho, si ya se ha hecho, o qué pensamos que debería ser seguridad de la información, ya que vimos este contexto? ¿Qué se ha hecho? ¿O qué se piensa que es parte de lo que es la política de seguridad de información? Creo que usualmente lo que uno primero hace es establecer quiénes tienen acceso a qué, ¿no? Eso quiere decir que nosotros pensamos como es una aplicación o es un sistema de información o una aplicación. Nuestro mundo de seguridad de información se centra en la autenticación de quien va a usar. Sí, no solo eso, sino también por detrás, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso a los servidores? Okay. Al entorno tecnológico. Exacto, porque no es lo mismo si, por ejemplo, yo lo manejo con 2 personas o si lo desarrollo en mi misma empresa o si lo hago bajo outsourcing. Exacto. Porque ellos también tendrían que cumplir algunas políticas, porque nadie que yo las aplique si ellos no tienen políticas fuertes. Exacto. O si mi relación con ellos no definimos una. Porque la mayoría de las situaciones viene así, es como por ejemplo cuando se quitó un capítulo de Game of Thrones, no fue de HBO, sino de alguien que estaba haciendo eso y tiene acceso a material. Entonces de nada sirve si no tienen las políticas, si los que están asociados con uno no tienen seguridad. No se alinean con mi política. Exacto, perfecto. Eso es muy importante. Y generalmente viene adentro, ¿no? Digamos que los gaps. Y también es algo legal, ¿no? Pues, Ajá, que exacto. también uno tiene que brindarse legalmente ante eso. Exacto. Y sobre todo cuando se maneja información sensible. Es que también eso incluso depende del tipo de información. Porque si yo tengo información que es pública, no es tan grave como si yo tengo datos de usuarios. O sea, ya estoy hablando de usuarios, contraseñas, o si se guardan, no sé, números de tarjetas de crédito. Entonces también el tipo de políticas dependen de la información que yo esté manejando. Que yo manejo, exactamente. Sí, entonces lo primero es como determinar la información que yo estoy manejando, qué tan sensible es y qué repercusiones legales o qué pasaría si se da a conocer en público. También el tema de respaldos, ¿no? Sí, listo, voy a hacer un backup cada cuánto, dónde va a estar eso, si lo voy a dejar acá, o me lo llevo para la casa, o se lo doy a una empresa para que lo custodie o en la nube. No sé, ese tipo de cosas son las básicas que uno primero piensa. Sí, entonces yo pensaría que lo deberíamos estructurar como a nivel de las capas del diseño de la arquitectura, ¿no? Entonces cada vez que yo defina en mi diseño de arquitectura unos componentes, a esos componentes yo debería pensar qué seguridad de la información le hago. Entonces si arrancáramos por la línea más bajita, por la capa más bajita que es la de bases de datos, entonces yo debería, por ejemplo, clasificar los datos que yo tengo ahí. Si son públicos, es posible que no definen una política, pero si estoy almacenando, como les decía, tarjetas de crédito, a eso sí le tengo que definir una política, y esa política podría definir el entorno en que yo gestiono mi base de datos. Claro. Porque yo puedo decir que la información en la base de datos debería estar encriptada, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Eso es una política.
mi base de datos, dado que yo manejo. O el servidor tiene que tener ciertas características para que. O el servidor debería tener, no sé, O el proveedor. los puertos tales abiertos, o solamente se le da entrada bajo tal proceso a las aplicaciones con las que me voy a integrar. ¿Sí? A nivel del diseño de la arquitectura, yo podría definir un tema de seguridad de la información en cada una de las capas. En la capa de acceso a datos, en la capa de lógica de negocio, ¿no? En la capa de y en la capa de presentación. La capa de presentación es la que ahorita decía que es la autenticación. ¿Sí? Usualmente cuando uno habla de seguridad, el acceso, que la clave te funcione, cómo recupero mi clave. O sea, todas esas funcionalidades serían las que debería uno definir en la capa de interfaz de usuario. Bueno, digamos que de las que vimos hoy, diseño, arquitectura y esta son las que tienen que ver con nuestros entregables. ¿Sí? Diseño de arquitectura Sí, diseño de arquitectura que define que tengo que hacer un diseño, una vista lógica, una vista de datos, una vista física. Y bueno, esta de diseño ¿cómo se llama? De seguridad de la información, que le aplica a cada uno de los componentes que definamos. Yo estaba buscando ahorita yo ayer los descargué. Perdón, aquí está uno. Sí, los descargué o no. ¿Se acuerdan? Que no los descargué yo, creo. Lo revisamos los nombrecitos, ¿se acuerdan cada uno? Para eso tengo entendido que se van a hacer unas mentorías individuales para. Sí, señor. Conmigo las de arquitectura. Son dos. Una de diseño de arquitectura y la otra de plan de capacidad. Y el objetivo es apoyar el proceso de generación de licenciamiento de su formato. Exactamente, que logremos en esa. La verdad yo quisiera que en esa mentoría individual detalláramos esto. Lo hiciéramos, mejor dicho. Y eso es para que. ¿Ven la fecha? Yo quería preguntarte, Felipe, la fecha de esto máxima, ¿cuánto es para ellos? Pero no presté atención de qué específicamente. Pero la fecha de entrega es al final de. Todo tiene la misma fecha de entrega, ¿cierto? Sí, o sea, ya con el tema de los entregables y demás. Sí, claro. Sí, estamos hablando que, por ejemplo, los entregables de emprendimiento y eso todavía no se ha hecho la mentoría de QA, que es cuando se hace la retroalimentación, sino que se va a hacer más adelante, entonces todavía hay tiempito. Pero pues él las entregó pues con eso, que lo vayan adelantando. Sí, no, o sea, lo que yo me entendí es que no hay una fecha de entrega para cada cosa, sino todo, sino va a haber una, exacto. Un paquete al final. Pero pues la idea es que lo vayamos haciendo a medida. Sí, pues para que al final no les coja la noche. No, porque igual todo es demorado. Sí. ¿No? Sí, eso sí. Aquí están todos. Pero ayer veíamos que conmigo es este. Esos son todos. Esos son todos. ¿Son qué? 11. No, pero aquí hay números repetidos. Son 13. Ese es uno de arquitectura de TI, donde dice plan de capacidad. Ahí va. Ese. El 7 y el 8. No hay una de seguridad, ¿no? Son esos dos.
Ah, es que tiene varias pestañas. Pero tiene una que está en modo. Entonces miremos lo que tiene cuando dice sobre estatus. Entonces,